Saludos, queridos míos. Soy Cryon del servicio magnético. Esta es la 10ª canalización, la final de la serie de las Azores. Estamos en la pequeña isla de Pico todavía. Este fue un día lleno de eventos, de sucesos. Muchos experimentaron la alegría, la bienaventuranza y de hecho sintieron una conexión con los delfines. El mar estaba más calmado, el sol brillaba y Gaia realmente floreció para tantos. Para aquellos que están en este grupo, antes de que se vayan a la cama esta noche, quizás levantarán sus brazos y dirán: este fue un buen día. Estuve en el lugar adecuado, en el momento preciso. Hemos hablado en 9 canalizaciones de tantas cosas. Hemos hablado de las islas, de la conexión lemuriana, de la conexión de Gaia. Hemos hablado de la pureza de la rejilla de esta área y cómo tantos pueden sentirlo. Hemos dado información que no habíamos dado antes sobre las ballenas y los delfines y por qué es que la humanidad en general comienza a reverenciarlos y a protegerlos, mientras que no fue así hace unos 50 años. Hemos hablado de la conexión con el registro akáshico. Hemos hablado de muchas cosas, pero esta canalización es diferente. Es diferente. Para aquellos de ustedes que han experimentado esto aquí personalmente, ¿se dan cuenta que hay algo mucho más grande que tan solo este fenómeno particular de conciencia con estos animales? ¿Han pensado que quizás hay un reloj más grande? Y cuando digo esto, quiero decir que lo que han experimentado durante estos días es un pedazo de algo mucho, mucho más grande, mucho más que un sistema, un plan. Ustedes han experimentado una conexión con esos animales y se les ha dicho que ellos tienen una conciencia que es diferente de la de cualquier otro animal del planeta, de cualquier otro animal. Y ustedes lo observan y se preguntan: ¿qué podría ser? ¿Será algo espiritual o es tan solo algo físico? Lo que sea que es, ustedes están ahí, les encanta y quieren hacerlo una y otra vez. Pero ¿se han puesto a pensar realmente sobre esto? ¿Qué tal si esto es tan solo un pequeño engranaje de un bellísimo reloj del universo o de la humanidad o del sistema solar? Un engranaje que es especial y ustedes apenas han logrado ver esta una sola cosa especial. Y entonces el tema de la canalización es: ¿por qué la espiritualidad? ¿Por qué debería alguien escuchar esta canalización? Hay muchos que se cruzan con mi voz, quizás por primera vez. Y escuchan durante un rato y dicen: bueno, esto no es para mí, no hay aquí nada para mí. Ellos dirían: yo tengo una buena vida, siento que yo sé lo que estoy haciendo, sí, he tenido problemas, pero los he pasado, estoy sobreviviendo, estoy bien. Y ese es el final de todo. Y yo les diré en este momento que en una vieja energía, en una tierra de la vieja energía, toda la humanidad hasta 2012, en su mayoría tenía esa actitud. Y luego hay otros que dicen: no necesito tu información, Cryon, porque yo estoy en un sistema organizado. Déjenme decirles, queridos míos, que las religiones organizadas no es eso de lo que estamos hablando. La religión organizada te dará las reglas y lo que debes hacer y no hacer y de lo que debes tener cuidado.
pero no van a darte esa espiritualidad central, esencial. Eso es de lo que estamos hablando ahora. Y hay muchos que dicen que todo lo que se hace como espiritual o esotérico o de la nueva era, que es algo tan raro que no quiero nada que ver en eso. No quiero ir hacia allá. ¿Por qué será que alguien, cualquier persona que esté escuchando estas palabras, en el pasado, si te cruzabas quizás con un predicador o con alguien que te daba información sobre un sistema, quizás ellos te dirían, debes hacerlo o serás castigado? Y entonces está ese aspecto del miedo y entonces tú escuchas, ¿no es así? Y todo lo que yo les he dicho, lo que te he dicho, y cada vez que lo he dicho y de la manera como lo he dicho siempre, nunca he dicho que tú debes hacer esto. Nunca te hablo sobre un escenario de miedo. En cambio, está siempre la invitación para que descubras el ser, el yo. ¿Qué significa eso, Cryon? Descubrir el yo. Quisiera decirles, queridos míos, que hay un plan. No hay tan solo un sistema. Tú puedes llamarlo así, partes que trabajan juntas para el bien común. Pero son más que un sistema. Es un plan universal y está lleno de amor y de compasión, de tal manera que puedas comprenderlo si estás parado desde afuera, mirándolo desde afuera. La espiritualidad y el estudio de ella te permite encontrar cosas que tú no sabes que están ahí, a menos que quieras mirar y escuchar. Y lo que quiero decir con eso es esto. Incluso aquel que dice que me está yendo bien, he tenido mis dificultades, pero estoy bien, estoy sobreviviendo. Queridos míos, ¿pero es esa la meta? ¿Es tan solo estar ok y sobrevivir? ¿Es esa la meta, acaso? Es posible que tu cultura diga que sí, que así es, que eso es todo lo que tienes. Encuentras felicidad cuando puedes encontrarla y sobrevives. Pero yo te diré que eso es un abordaje tan lineal a una vida magnificente que tú puedes tener. Este plan del que yo estoy hablando es un estado de conciencia, estar consciente de lo que hay a tu alrededor. Y la pregunta que podrías hacerte es, ¿hay acaso algo más de lo que se me ha dicho? ¿Podría ser que yo me tropiezo con esa pared de la que hablé antes, que me he tropezado y nunca he examinado las cosas que están más allá de esa realidad que conozco? ¿Será acaso posible que haya una manera más fácil, un camino más fácil, debido a las cosas que son esotéricas? ¿Será acaso posible que yo hubiera podido esquivar la bala, tal como lo dicen, de esas dificultades que he tenido? Si yo hubiera tenido más de mí mismo, hubiera conocido más de mí mismo, ¿será acaso posible que yo pudiera haber sabido más de lo que puedo hacer, más de lo que yo sé ahora? ¿Será acaso posible que mi vida habría podido ser cambiada o extendida si yo supiera por qué camino debo recorrer? He utilizado el ejemplo tantas veces de caminar a través de la oscuridad y tan solo tantear el camino. Y entonces te tropiezas con algo y caes, pero sobrevives, ¿no es así? Pero ¿qué tal si tuvieras una luz y no tuvieras que tropezarte? Ese es el estudio del yo, del ser. Quiero que tan solo por un momento visualices un reloj muy fino. Puede ser tan grande o tan pequeño como tú quieras, pero digamos que puedes ponerte dentro de este reloj y observar cómo todo funciona. Quizás te vuelves del tamaño de una pequeña hormiga y estás viendo cómo funciona todo a tu alrededor, y la precisión de este reloj es asombrosa.
Obviamente es el Creador. El Creador ha invertido un tiempo con cada una de sus partes. Y es tan divertido ver esto mecánicamente. Es casi como que las piezas están todas iluminadas, todas saben lo que hay alrededor, están casi que vivas cuando tú ves el clic, clic y toda la sincronicidad de todas sus partes, y después, en cierto momento, después de varios clics, algo sucede y vuelven a hacerlo de nuevo y de nuevo. Y todo es tan preciso y tan hermoso. Hay un plan ahí. Ahora yo te presento otro reloj. Si puedes nombrar el primer reloj, es un reloj iluminado. El segundo reloj no lo es. Y ese segundo reloj, si pudieras observarlo, es difícil de observar porque cada pieza hace lo mejor que puede, pero no tiene la forma correcta, no se conoce a sí mismo, no sabe por qué está ahí, ni siquiera sabe eso. Pero aún así, es parte, es un reloj y funciona y sobrevive. Y es interesante mirar cómo funcionan las partes, o a veces no funcionan bien porque no están conscientes las unas de las otras y no conocen el plan del reloj. Entonces se tropiezan las unas con las otras. Y entonces tú te preguntas, bueno, ¿cómo puede tropezarse una parte del reloj con otra? Imagínate que los engranajes no tienen la forma correcta y entonces se rompen. Y en lugar de hacer interfase con el otro, se tropiezan y entonces se rompen. Algunos, de hecho, es posible que se destruyan y caigan, y otros tomarán su lugar y pasarán por el mismo proceso. Y entonces el reloj existe, pero muy pobremente. No solo eso, es estresante. Cuando las partes no saben quiénes son o lo que están haciendo, ellas simplemente sobreviven. Pero el reloj continúa haciendo tic, pobremente, pero lo hace. Creo que tú sabes de lo que estoy hablando. Una persona que descubre el yo, el ser, y ve las cosas esotéricas es el que ha decidido hacer un viaje hacia lo desconocido que se vuelve conocido. Es un viaje que debe ser algo que quieres hacer. No te sucede si no hay algo que te empuja. Algunas veces hay una conciencia espontánea porque estás en alguna situación, u otras veces estás simplemente escuchando y te das una idea de que hay más. Y comienzas a preguntar, ¿cómo descubriría yo esto? Es así como lo haces. Este es el proceso. Y te lo hemos dicho antes. Cuando comienzas a buscar, tu alma lo sabe. El libre albedrío del ser humano es el que pueda buscar o no buscar. Es algo sencillo. Es tu libre elección. Si no quieres buscar, sobrevivirás o no, pero tendrás una vida. Pero si comienzas a buscar, querido mío, verás los senderos, los caminos, basados en un conocimiento que no tienes ahora y que tienes que descubrir. Que si tenías una vida pasada, si hiciste interfase con otros, ¿qué significó eso? ¿Cómo te afecta eso? ¿Qué te ha mostrado lo otro? Puedes utilizar la intuición para encontrar el camino que sea más claro para ti. Puedes esperar el azar. Eso es algo grande. ¿Esperas sincronicidad? Otros dicen que son accidentes el que conozcas a otra gente que hace cosas para ti, como la pareja correcta, por ejemplo, el trabajo adecuado, por ejemplo. ¿Sabías que todo eso es parte de un plan espiritual y que no es un accidente? ¿Ya estás interesado? ¿He logrado que te intereses ya? Quiero llevarte a un lugar, finalmente. No es un lugar real, es una metáfora. Es interesante, ¿no es así? Que casi toda la humanidad cree en la vida después de la muerte, de alguna forma o de alguna manera. Y adicionalmente, ellos ponen en esa vida después de la muerte algo que sucede después de que mueras, que va a haber algún tipo de reunión. ¿No te parece eso interesante?
que los sistemas organizados, esotéricos y religiosos, todos ellos los ven a todos ustedes uniéndose en cierto nivel después de la vida. En algunos sistemas es un juicio en el que tu alma, si no ha seguido las especificaciones, será torturada para siempre. A propósito, lo diré de nuevo, eso no es del Dios amoroso que hizo tu alma. Ese no es parte del plan. Nunca ha sido y nunca lo será. Eso es una historia de niños. Eso viene de humanizar a Dios, de tu cultura, de tu padre, de tu gobierno, de tus sistemas. Ese es el humanismo. Eso no es compasión. Cada humano espera algo que sucederá después de la vida, cuando mueran. Entonces, vayamos allá metafóricamente. Miremoslos a ustedes después de que dejen esta vida. Están con otros y tienen esta reunión. Y es una reunión de alegría, de regocijo, siempre. Has pasado de nuevo por la tierra, has tenido una sesión de planeación con otros y la luz se ha encendido. Y lo que quiero decir con esto es que lo sabes todo y estás ahí en esa mesa bellísima. Llama al cielo la mesa o el manto de la compasión de Dios. Estás ahí sentado como un alma y estás discutiendo lo que sucede. Y vas alrededor de la mesa. Tienes mucho tiempo porque no hay tiempo allí. Y vas alrededor de la mesa y escuchas las discusiones. ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal fue para ti? Y un alma dice, bueno, mi nombre fue Frank y no lo encontré. Y no hay dolor, sino que todos comprenden lo que Frank quiso decir. Frank caminó por la vida de nuevo sin buscar, sin ir más allá de la sobrevivencia. Él no se adentró a mirarse a sí mismo, no se hizo esas preguntas esotéricas del universo. ¿Será que yo viví antes? ¿Cuál es el propósito del alma? ¿Hay algo más de lo que se me ha enseñado? ¿Podría ser que hay belleza en todo? ¿Será acaso posible que Frank pudiera haber aprendido que era magnificente? En cambio, lo que él aprendió fue que él había nacido sucio. Y Frank dice, casi que no puedo esperar para regresar porque yo sé que hay una nueva energía. Y yo sé lo que sé ahora. Y cuando el velo me caiga de nuevo y yo sea un humano, escasamente podré esperar a trabajar el rompecabezas porque sabré que podré encontrarlo y que haré la elección correcta. Y alrededor de la mesa, 80% de aquellos que han muerto quizás el día anterior y están reuniéndose y ahora como almas, tienen la misma historia. Hasta que esa alma, una alma que dice, mi nombre fue Sally y lo encontré. Y hay tanta aclamación. Todos están complacidos los unos con los otros. Y Sally cuenta su historia. Y ella dice, yo comencé a buscar. No era joven, había pasado ya el tiempo con mis hijos. Como tantas personas jóvenes, estuve ocupada, muy ocupada. Pero un corto tiempo después, comencé a despertar y a hacerme las preguntas y a hablarle a la gente, porque estaba curiosa de si podía haber algo más. Y lo había. Aprendí a través de mi vida de los potenciales de mi pasado y de lo que había creado algunos de los problemas que tuve como un alma caminando por la tierra. Aprendí de eso y debido a eso tuve alegría y pude encontrar un mejor camino que no tuviera esas caídas en ellos. Encontré mi plan. Encontré ese nicho creativo, creador, que siempre creí que podía ser. Pude escribir, pude pintar,
Nunca pensé en eso antes, pero tuve la intuición y después aquellos que conocí, oh, no fue un accidente. No fue un accidente que conocí a las personas correctas y mi vida fue bendecida porque supe que era magnificente. Y entonces hubo tanto silencio en esa mesa hasta que una otra alma dijo, mi nombre fue John. John, me gustaría conocerte del género que sea que tú vayas a hacer. ¿Podríamos hacer un arreglo, un plan? ¿Podría yo estar en tu pueblo y conocerte a través de la sincronicidad? Y Mary o Sally o quien sea que tú vayas a hacer, o Frank o John. ¿Podrías entonces contarme al respecto? Y esto te dice algo que las almas sabían, queridos míos, y yo revelaré esto. No puedes regresar en conciencia de vida en vida. Nunca puedes retroceder en tu conciencia de vida en vida. Si tuviste una experiencia chamánica, queridos míos, es posible que no seas un chamán en el día de hoy, pero tú recordarás que hay algo más. Eso te empuja, te fuerza a mirar, a buscar. Y entonces, todos esos que lo habían logrado y lo habían encontrado y habían encontrado su ser y habían comenzado ese proceso de conciencia, todos ellos iban a regresar conscientes de esto. No todos serían chamanes, no todos serían quizás interesados en la metafísica. Algunos de ellos serían trabajadores de la luz en el closet. Lo sabrían, pero no estarían participando, pero lo sabían, lo sabían. Y entonces, este era el ruego de esa alma que dijo, vengan conmigo, hagamos un arreglo, un plan para que cuando yo regrese pueda encontrarte de alguna manera y pueda escucharte hablar y pueda darme cuenta de que yo quiero lo que tú tienes. Ese es el plan, queridos míos. Y algunos de ustedes en este grupo lo saben. Otros no. Pero el libre albedrío es esto. Tú has escuchado, sabes cómo funciona. Puedes ir más allá de cualquier cosa que hayas hecho antes. Esta historia de los delfines, esta conciencia que has tenido, esta alegría que has sentido, es parte del reloj. Esto ha sido expandido cientos, miles de veces, millones de veces, a medida que vas encontrando esas otras cosas especiales, tal como esta que descubrieron hoy. Y hay tantas otras cosas que son partes de este reloj pristino y consciente que casi que funciona por sí mismo porque sabe que es magnificente. ¿Por qué la espiritualidad? Ese es el resto de la historia. Es por eso. Piensen en estas cosas. Y así es.